buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto hacer Conversando en la Noche y conocer personas destacadas en su actividad, que van desarrollando también escenarios que tienen que ver con la cultura, la economía, a veces los deportes, otras veces la política. En este caso invitamos a alguien que nos desafía a pensar la ciudad no solamente como una cuestión meramente edilicia, sino también como un lugar de cultura, de convivencia, de desarrollo, y me parecía interesante conversar con ella. Ella se llama Tatiana Genovese, presentamos una breve semblanza sobre su trayectoria y luego conversamos la noche con nuestra invitada. Tatiana Genovese inició su formación en el Colegio de la Asunción, donde comenzó a desarrollar una mirada sensible sobre la identidad, el entorno y la forma en que los espacios influyen en las personas. Arquitecta de profesión, orientó su carrera a comprender la ciudad como una experiencia viva, más allá de su estructura. Sus primeros pasos fueron en el mundo del real estate, donde se involucró en el desarrollo inmobiliario y en la transformación de su territorio. Su recorrido internacional le permitió conocer diversas ciudades y descubrir el valor de integrar la cultura al desarrollo urbano, creando espacios que funcionan como plataformas de encuentro, creatividad e innovación. Con raíces familiares en la industria textil, una de las más tradicionales de Asunción, fue construyendo una visión que conecta historia, cultura y futuro. A través de una formación constante en industrias creativas, innovación y desarrollo urbano, impulsa un enfoque donde la ciudad y la economía creativa conviven como un mismo ecosistema. Hoy trabaja en la articulación de proyectos que integran cultura, identidad y desarrollo, apostando a un modelo más humano, sostenible y conectado con las nuevas generaciones. Ya estamos con Tatiana Genovese, invitada especial hoy. Tatiana, un gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mario, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá con ustedes y el tema realmente es muy interesante, sí. El desarrollo de las ciudades en estos tiempos. Arquitecta de profesión. Estudié arquitectura 5 años y luego como yo también. Mi camino fue más hacia el real estate. Claro. Eso me dio la oportunidad de viajar mucho. Y ver este tipo de modelo de desarrollo de centros urbanos muy vinculado con el tema del espacio cultural que se vive. A ver, ¿en qué momento dijiste, bueno, no era solamente construir? Siempre se piensa en arquitectura, bueno, construir una casa, un departamento, generar algo material. ¿En qué momento pensaste en esto de que hay que transformar también el entorno, la ciudad, y a través de una cultura de la ciudad? ¿Cómo es ese concepto? Bueno, desde chiquitita fui muy curiosa. Ajá. Siempre me cuestioné todo lo que estaba en mi entorno, en mi alrededor. Parte de eso es la gente que vive, cómo vive, de qué vive, cómo se relaciona. Y yo creo que eso es lo que va formando una ciudad. Las historias de los seres humanos que habitan ese espacio físico. Y ahí, a raíz de eso, me di cuenta de la importancia de valorizar vamos a decir, la forma de vida dentro de la ciudad, de cada persona. Claro. A ver, Asunción está experimentando un fenómeno que no veíamos por lo menos hace 20 o 30 años. Es cierto, fue progresivo, gradual, pero hoy es como un auge. Hay un auge inmobiliario. Sí. Pero ello también conlleva sus desafíos y sus problemas, ¿no? Totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver con el auge de la tecnología también. Hoy en día hay sistemas muy, vamos a decir, exponencialmente en crecimiento y eso también se adecua a los espacios urbanos. Prácticamente hoy Asunción está teniendo un crecimiento de 30 pisos arriba por zonas. Sí. Cada zona tiene su característica. Los barrios acá en Asunción tienen cada personalidad y particularidad. Y eso es lo que el desarrollo con la tecnología está transformando de una manera muy rápida. O sea que aquel que está en el real estate, aquel que está como asesor o como consejero o inclusive como vendedor, ya puede guiarle a la persona interesada
hacia qué escenarios puede ir dentro de la ciudad. Yo, por ejemplo, quiero algo más tranquilo, otro quiere estar cerca de un shopping, otro quiere más movimiento nocturno, restaurantes. ¿Ya se puede zonificar más la ciudad que antes? Totalmente, y eso es lo que está determinando el desarrollo y cómo se lleva a cabo cada espacio. Ajá. Por ejemplo, la zona del Shopping del Sol, la zona de Villamorra, son edificios de 30 pisos que se están gestando en este momento, lo cual abre un espectro amplio de ese tipo de inversión. Pero también la gente busca esa calidad, esa conexión con lo que es la parte nocturna, la parte cultural. Por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad que está muy bien organizada. Y yo creo que más o menos Paraguay, Asunción, está hacia ese camino de culturizar los barrios. Claro, qué curioso, ¿no? Porque uno antes pensaba más en términos meramente inmobiliarios, valor del terreno, costo-beneficio, cosas que hay que tener también, transporte, accesibilidad. Pero vos metés el otro elemento también, que es el elemento cultural. Cuando hablamos de cultura es muy amplio también, Tatiana. O sea, hablamos de muchas cosas, no es solamente lo que uno a veces identifica que es, qué sé yo, la música, el espectáculo. Hay muchas otras cosas que componen ese concepto, ¿no? Totalmente. Una cosa es el entretenimiento, lo que uno hace para entretenerse. Claro. Y otra cosa es la forma de vida que uno elige tener. Si uno elige tener una forma de vida más saludable, seguramente estaría buscando espacios verdes más cerca de donde uno vive. Si uno busca una vida más urbana, estaría buscando más hacia el centro, más hacia espacios de desarrollo nocturno, ¿verdad? Donde está todo a un paso, a unas cuadras de caminata. Y yo creo que eso es lo que en este momento se va a definir en la ciudad de Asunción, se está definiendo en la ciudad de Asunción. Se tiene la idea de que Asunción, aún así, sigue siendo cara. Por lo menos los paraguayos, en los extranjeros quizás no tanto, pero nosotros decimos, nuestros hijos tienen que ir todavía a Luque, tienen que ir a las ciudades vecinas, San Lorenzo, lo cual no está mal tampoco, ¿verdad? Lambaré es un fenómeno. De hecho, todo Central creció también. Claro. ¿Verdad? Vos decís Asunción 30 pisos, pero también Central se puso unos cuantos pisos. El precio finalmente lo determina el mercado, pero van a incidir también estas cuestiones que vos planteás en hacer una mejor inversión cuando uno compra algo. Claro, yo creo que viene más por el hecho de la diferenciación y de el lifestyle que le da a esa inversión. Porque hoy en día tenemos muchos productos similares de diferentes estratos, los cuales eso te generan una rentabilidad y eso se traduce en un producto inmobiliario o un producto financiero, ya hablando como desarrollador. Claro. ¿Verdad? La gente hoy en día está viendo un poquito esa saturación de ese tipo de mercado y yo creo que ahora va a ser la diferenciación lo que va a marcar la diferencia, vamos a decir, va a marcar la dirección. Me quedo pensando también, Tatiana, en estas nuevas ideas de no ya tanto barrios cerrados, pero sí lugares donde conviven desde la cuestión comercial a la cuestión vivienda o oficinas corporativas. Pienso, por ejemplo, en Perseverancia, que es una novedad muy interesante, estuve visitando el otro día. Son conceptos muy nuevos para Asunción, ¿no? Exactamente, sería como un distrito de desarrollo muy interesante. El distrito Perseverancia está muy bien pensado. Yo creo que ahora van a hacer otro hacia la zona más o menos del CID, del Colegio Goethe. Están planeando hacer otro distrito Perseverancia ahí. Y yo creo que al centro también le tiene que tocar ese momento. Claro. Ese momento de generar un distrito. Yo tengo la experiencia de muchos años invertir vamos a decir, en cultura, invertir en un espacio que se podía traducir la cultura dentro de ese espacio y aprendí muchísimo de cómo se maneja la gente. Claro, y lo otro que me planteaba antes, cómo algunos dicen, pero siempre yo hablo mucho con amigos desarrolladores y está la situación de que falta también quizás mayor apertura crediticia para estas inversiones. Es cierto, hay iniciativas, pero todavía no llegan a un sector clase media. Porque se tiene la visión, Tatiana, de que todo esto que vos decís está muy bien, pero que sigue costándole caro al usuario final. ¿Ok? ¿Eso cómo se zanja? ¿O van a ver, te parece a vos también, con este crecimiento, opciones un poco más accesibles para gente de clase media, o un chico que comienza a trabajar en una empresa privada, se casa, tiene un ingreso, su primer departamento,
¿Van a ver esas opciones o todavía vamos a pensar en que todas estas propuestas van a ser para una élite en Paraguay? Yo creo que el siguiente paso, lo que es la élite en Paraguay, ya aterrizó y ya está subiendo para arriba. Sí. Yo creo que el siguiente paso sería para esa clase media, esa clase creativa, trabajadora, joven. Yo viniendo desde generación X, Claro, y esa sí. transformación, Cierto. ¿verdad?, de analógico a digital. Sí. Y la generación Z, que es la que nos sigue, tiene totalmente otros parámetros disruptivos. Y ellos realmente necesitan ese espacio reducido donde el entorno, la calle, el supermercado, la oficina, el puerto, por ejemplo, de la ciudad de Asunción, ellos están haciendo un desarrollo cultural muy interesante. Muy interesante, con una escala inmensa. Sí. Pero bueno, eso te da el potencial de crecimiento que tiene toda esa zona. A ver, es diferente vivir en un departamento de un solo ambiente y no tener nada que tener actividades en el puerto, que tener un parque de Iguazú, que tener algo o un circuito de restaurantes y de teatros. O sea, se potencia todo ese pequeño espacio cuando tenés ese entorno. Exactamente, ese modelo de producto donde la ciudad es tu sala, la ciudad es tu patio, la ciudad es tu estado de compartir, y vos te vas a tu departamento solamente a dormir y a compartir. Claro. Serían el estilo de monoambientes que puede crecer también, vamos a decir, dependiendo de la zona, 30 pisos, pero que la ciudad se comparte con ese proyecto. Correcto, qué interesante, qué interesante, porque eso es lo que justamente hace atractiva una ciudad como Buenos Aires o como Sao Paulo, que es monstruosa, pero si uno está en el lugar adecuado, siente que hay una calidez casi de comunidad. No es aislamiento. Bueno, quiero preguntarte a la vuelta de la pausa, en ese sentido, hay un compromiso del sector público también que tiene que ganarse. Exactamente. Vamos a hablar un poco de eso también, ya que pasé además por la municipalidad y sé que no es tan fácil esa vinculación. Ya volvemos con Tatiana Genovese, interesante para entender y pensar la ciudad como un lugar donde de gusto vivir, dicen los eslogans políticos, pero que hay que hacer la realidad en la vida de las personas. Ya volvemos. Seguimos con Tatiana Genovese como invitada hoy especial. Tenés una experiencia internacional importante, viajaste mucho. Sí, gracias al real estate que trabajé, tuve la oportunidad de viajar. En esos viajes vi este ejemplo de cómo las ciudades se activaban a través de espacios culturales, donde había un museo, donde había, vamos a decir, un mercado, donde la gente podía convivir. Y bueno, y ese modelo Asunción carecía. Entonces fue así como hace 9 años empecé con una visión, con una idea de transformar un espacio industrial que obviamente tuve la oportunidad al ser una propiedad familiar. Ajá. Mi bisabuelo fundó una de las primeras industrias textiles de la ciudad de Asunción en el año 1914. Y bueno, teniendo esa oportunidad, obviamente si no tenía esa oportunidad no lo hubiera hecho. Claro. Bueno, ¿Ese espacio cuál es ahora? Es Pedro Genovese e Hijos SRL, es una antigua industria textil que mantiene su estilo. ¿Y dónde está? Está sobre la calle Estero Bellaco, al costado del Hospital Militar, a unas cuadras del puerto. Claro. Me parece tan espectacular lo que se está haciendo en el puerto de la ciudad de Asunción. Y alrededor San Jerónimo también acompaña. Exactamente. Ahí hay toda una riqueza extraordinaria que inclusive tiene una tipografía distinta al resto de Asunción. Sigue siendo con calles transversales, con esquinas distintas a las que tiene el cuadriculado de la ciudad. O sea, hay ahí un potencial. Hablando un poco de historia, desde el puerto de Asunción salieron los caminos reales, que son las avenidas principales de transición. Y eso determinó el desarrollo a lo largo de cada camino. Colón, exactamente. Lo que se maneja López de Paraíba Independiente, el ferrocarril también que llegaba hasta ahí. Cerca. Uno de los caminos que traza era el séptimo camino real que te llevaba a la Loma del Mangrullo, donde estaba el cementerio del Mangrullo. Que es el comienzo de Sajonia para nosotros. Exactamente. Bueno, y la propiedad esta, donde prácticamente
se hizo este proyecto, que sería una semilla. Ajá, Yo claro. creo que fue una semilla, esa huella que Sí. yo tuve la oportunidad a través de Qué los curioso. viajes y de la visión, materializar esa idea, hacer cursos, profesionalizarme en eso, en la parte de economía creativa, Ajá. en la parte de desarrollo urbano, en la parte de comunidad. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la escena también, de la música electrónica, Ajá. porque hoy en día vos sabés lo que, Sí. cómo importa eso, ¿verdad? Es Es un fabuloso. lenguaje universal. Claro, es fabuloso. El puerto eso le dio una potencia fabulosa. Estaba más pensando que antes pues, mencionamos Perseverancia, que también era un polo industrial, una maderera, pero su colillo. Está la experiencia de Textilia también. O sea, ese modelo se fue replicando y hoy es un modelo importante de no demoler esos lugares, sino que reformularlos, ¿no? Revitalizar el lugar Claro. y poner, vamos a decir, los elementos necesarios para que ese lugar funcione, esa Nos- zona, ese distrito. Nos quedó pendiente ese casco histórico que era Cerveparque. Había un proyecto español, pero está ahí varado, al lado del edificio de gobierno. ¿Conocés la zona? Sí, conozco. Yo creo que eso fue más una especulación inmobiliaria. Vos sabés cómo en las ciudades cuando entran en este tipo de desarrollo Claro. exponencial empieza un juego tipo de Monopoly, Exacto. ¿verdad? Sí, Y eso es de monopolio, Monopoly. sí, ¿verdad? sí. Bueno, y eso es lo que yo creo que está sucediendo en el centro de la ciudad de Que Asunción. hay como una expectativa, pero no se concreta todavía. Claro, hay muchos actores interesantes porque tengo el conocimiento de que muchas familias tienen de poder adquisitivo, tienen muchas propiedades en el centro. Sí. Que en este momento, obviamente, es una inversión de hace muchísimo tiempo que está esperando que darles el sentido Claro. de haber invertido tanto tiempo por, vamos a decir, generaciones. Sí. Tras generaciones. Ujú. Y eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a decir, esa semilla está germinando y es lo que se está traduciendo en el puerto de la ciudad de Asunción. Tiene mucho potencial. Nosotros, yo empecé ahí con esta idea, Ajá. parecía una locura, Sí. porque no era muy transgresora. Pero realmente eso prendió, se replicó. Y para mí es muy interesante haber dejado esa huella, ese legado en la ciudad de Asunción. Ahí entra otro tema que me gusta que lo expliques vos de acuerdo a tu experiencia y visión, el concurso del sector público. Sí. Sin la, digamos, convivencia de ambos sectores es muy difícil, porque muchos de estos territorios son propiedad pública o de la municipalidad o del Estado. Sí. Se logró, se está logrando, se está intentando. Ahora, bueno, hay un proyecto de la primera dama en el centro. Hay la Secretaría de Cultura también se involucró, pero digo, nos está faltando un poco más de compromiso del sector público con estas ideas. Y bueno, hablando un poco del sector público, yo no soy especialista, pero mi percepción me dice que la estructura es una cuestión que no ayuda mucho a la agilidad de este proceso. Yo creo que más el enfoque sería en proyectos específicos de activación de zona. Es espectacular lo que está haciendo la oficina de la primera dama sobre la calle Palma, los Sí. sábados activando toda esa Sí. parte de línea comercial. También lo que está haciendo el Departamento el Ministerio de Cultura en el puerto, cómo se está activando. Sí. El Ministerio de Turismo también. Cierto. Muy excelente fue el trabajo que hicieron. Pero como elemento, la cultura no es solamente un complemento, es más bien un elemento de desarrollo, Ajá. te diría yo. Y esa cultura hay que traducir en la forma de vida y vamos a decir, en el ecosistema que puede generar movimiento económico, Ya, ¿verdad? ya, entiendo. Y la otra gran pregunta es si estamos preparados. ¿Por qué te digo esto? Porque venimos de familias tradicionales y estamos acostumbrados a la casa del abuelo, la abuela, la casa grande con muchas piezas. A ver, casi se veía para adentro de las casas y un poquito en el barrio, pero lo que vos decís es al revés, asumir el escenario global del barrio, de la vida cultural, de cosas por hacer. ¿El paraguayo está dispuesto a eso? Yo creo que el paraguayo sí está dispuesto a eso. Lo que no acompaña en este momento, me parece a mí, es el sistema que se está utilizando Ajá. A dentro.
porque todavía, vos sabés cómo el ser humano tiene su proceso y su desarrollo independiente. Sí. Ese mismo proceso de desarrollo independiente se traduce a lo que es su entorno y su forma de vida, su forma de trabajar. Entonces tiene que ir de la mano ese crecimiento. Hoy en día en la parte tecnológica nos está avasallando. Claro. Y corremos el riesgo de perder esa humanidad. De encerrarnos mucho otra vez. Exactamente. De hecho, la gente ya le cuesta salir de su teléfono. Sí. Le cuesta mucho. A mí, yo me incluyo. Nos cuesta todo, sí. Yo me incluyo. Le cuesta salir de su teléfono. Y sí, es muy importante que la gente entienda de no perder esa humanidad, no perder esa creatividad, no perder la autenticidad de lo que nos representa y utilizar, vamos a decir, ese crecimiento, esa tecnología para potenciar las capacidades humanas. Mira que esto inclusive trasciende niveles sociales. Tengo muchos amigos en la zona alta de la Chacarita que hicieron el proceso de Chacatours, que son unos tours que hacen los sábados guiados, muchísimos extranjeros y locales conocen otro aspecto totalmente distinto de la ciudad y se convirtieron en atractivo. Y también eso acompañó un mejoramiento del entorno. Murales, grafitis bien organizados, puesta en valor de algunos lugares como la Casa de José Asunción Flores. O sea, esto no es privativo solamente de la gente de plata. Totalmente. Pero se puede hacer en todas las comunidades, Tatiana. Y yo creo que lo interesante es potenciar esas comunidades a través de proyectos puntuales. Claro. O sea, esas comunidades que son las que generan este cambio urbano, que generan este movimiento económico, que le dan vida, que le dan noche. Exacto. En esas comunidades hay que invertir. No tanto en el edificio, porque el edificio forma la ciudad, pero las personas hacen la ciudad. Interesantísimo. Claro, porque al salir de tu edificio querés que pasen cosas ahí alrededor. Claro, en otros países vos te bajás y a media cuadra tenés todo, lo que necesites. Bueno, ahí también veo una experiencia interesante que muchos de estos proyectos inmobiliarios ya se involucran también con su entorno. De hecho, en otro país, yo me fui mucho a Curitiba, que es un ejemplo urbanístico mundial. Ellos le exigen, está bien, trae tu inversión, pero vas a tener que aportar también al entorno. Total. No sé yo, parquización, mejora de plaza, espacios públicos, parada de buses, no sé lo que sea. Quizás ese modelo que está comenzando a surgir espontáneamente también tendría que ser más estimulado, ¿no? En nuestro país. Quizás está faltando eso. Y realmente creo que la gente es el mejor recurso en el cual nosotros podemos invertir. Ajá. ¿Verdad? Estas inversiones inmobiliarias que vienen están enfocadas también en forma de vida, están enfocadas obviamente en números y están enfocadas en el futuro. Paraguay tiene la ciudad del futuro, que es Asunción. Claro, está todo. A mí me impresiona porque además que somos muy especiales porque nos enojamos con la ciudad, tenemos baches, tenemos problemas de inundación, de raudales, pero en realidad Asunción es una ciudad que amamos, donde vivimos, donde crecimos. Y muchos extranjeros nos dicen lo que nosotros mismos no vemos. Nos dicen cómo creció, cómo cambió, ahora cómo administrar ese crecimiento del tema. A la vuelta te voy a preguntar un poco acerca de eso, porque me parece que vamos a ver una ciudad totalmente distinta de aquí a no más de 10, 15, 20 años. No es que va a pasar dentro de 50, ya está pasando. ¿Cómo estamos preparados para eso y sobre todo cómo resolvemos los desafíos que eso plantea? Ya volvemos con Tatiana Genovese, nuestra invitada especial de esta noche. Estamos en una amena conversación con Tatiana Genovese. A ver, si yo te tuviera que presentarte, real estate es tu especialidad, es tu major, como dicen los americanos. Pero yo me considero más como inversora cultural, desarrollo de proyectos y también bienes raíces. Bien, entonces yo si te necesito a vos en un proyecto te llamo y te consulto. Sí. ¿En qué aspectos me asesoras? Y realmente estudio tu perfil, estudio, vamos a decir, la dirección de tuya en los próximos 5 o 10 años, dónde querés estar. ¿Dónde quiero estar? A raíz de eso te doy una, vamos a decir, serie de opciones. Por lo general no más de 5, para no confundir. También. Y que se adecuen vamos a decir, a tu próximo paso, ¿verdad? Como inversionista, como desarrollador, como habitante.
como consumidor, como financista. Ya. Y de esa manera te doy una perspectiva en la cual te direcciono no solamente en hacerte ganar en bienes raíces, Claro. sino que también cuál es el siguiente paso después de esa ganancia. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Dónde invertís esa plata que ganás? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles las ventanas? ¿Qué tipo de inmueble, por ejemplo, dependiendo del capital que uno tiene? Claro. Hoy en día yo recomendaría mucho que la gente se fije en el centro porque es un momento en el cual el centro está en stand-by y es el momento de comprar. O sea, que en el centro siempre yo pensaba, tiene algo que otros barrios no tienen, que ya tiene todos los servicios, que ya tiene un funcionamiento de años, ¿verdad? Solo que se fue despoblando, hubo la migración hacia la zona de los grandes shoppings y tenemos que ver cómo recuperar. Ahora, lo bueno es que hay mucho ejemplo internacional. Muchos países han pasado por esto, muchas ciudades han pasado por esto. Totalmente, o sea, esto es algo, es una cuestión de tiempo. Sí. De que va a pasar, Ajá. en qué momento, cuando las fichas se acomoden seguramente. Yo creo que los servicios, el centro cuenta con muchos servicios, lo que no cuenta es con la habitación, con el dormitorio, Claro. con la estructura para quedarse a vivir en el centro y no solamente entrar y salir. Hablamos mucho de eso en mi época de intendente porque se hizo el esfuerzo del edificio de gobierno que por fin se están terminando también de instalar. El proceso fue más lento de lo que pensábamos. Y nosotros decíamos, es una picardía que el funcionario del Ministerio de Hacienda tenga que venir desde 50 kilómetros todos los días y volver, o con su autito o en el transporte público. Y Es cuando una hay carga. tanta capacidad ociosa en el centro, ¿no? Es una carga enorme para la ciudad de Asunción Sí. tener que recepcionar esa cantidad de vehículos diariamente, porque se utilizan todos los mismos recursos Claro. que los ciudadanos que viven en la ciudad. Claro. Entonces, eso hay que equilibrar un poco, ya sea, yo creo que con la parte de transporte es muy Ajá. importante. Sí. En otros países están esos modelos que hay un parking donde uno deja su auto, Cierto. toma el bus o toma el Ya tren. más cerca de su lugar de trabajo. Exactamente, descomprime un poco el tema del tránsito, porque va a ser un problema el parque automotor de acá a unos años. Ya está haciendo. Ahora, por suerte, en estos días se anunció que el tren de cercanías va a comenzar en enero del año que viene. 18 kilómetros, creo que va hasta Ipacaraí. Ya es un comienzo, nos faltan muchas cosas. El Metrobús quedó también. Pero me quedo pensando en el centro. Ahí también está, una vez hasta tuve una discusión con una propietaria, porque también se tiene la idea de que hay muchas personas que han tenido sus propiedades ahí, que las tienen guardadas casi como caja de ahorro. Sí. Está ahí. En otros países eso hasta se castiga. Vos sabés, en Madrid, por ejemplo, tenés que hacer algo con tu terreno. Así mismo. No puedes tenerlo guardado ahí hasta ver qué pasa. Así mismo. Con eso se frena la especulación también. Se podría buscar un camino parecido. No digo obligarle a nadie a nada, pero sí de estimularle por lo menos. Mira, para la parte impositiva ya hicieron ese paso, Sí. están estimulando bastante con el tema de bajaron los impuestos. Sí. La parte patrimonial, el reconocimiento También, de lo claro. de la estructura que vale como parte de la historia y la memoria de la ciudad, Cierto. también tiene su... Palmaroga es un ejemplo. Me encanta Sí. ese proyecto espectacular. Espero que haya más personas que inviertan y den ese paso como este grupo inversor español. Exacto. Que invirtió Sí. sobre la calle Palma. Yo creo que ese es el siguiente eje de inversión, Claro. el revalorizar lo que es el patrimonio. Inclusive todo el cablerío se está poniendo Cierto. subterráneo. Hay un Sí. proyecto muy interesante ahí con la ANDE, que está liderando, creo que Leticia Ocampo es la primera dama. Ajá. Muy interesante. Lo del puerto que se está activando también. Sí. Yo creo que el siguiente paso es invertir ahí para elevar la cota de viviendas que hay en el puerto. Se habla mucho, y voy saltando un tema a otro, pero se habla mucho que el atractivo también de Asunción para inversión inmobiliaria, sobre todo, es la rentabilidad. ¿Seguimos manteniendo un buen nivel de rentabilidad para la inversión inmobiliaria? Y por el momento de que estamos viviendo en el mundo Sí, en el global, mundo, claro. en general, esto no va a dejar de crecer. Paraguay no va a dejar de crecer, sí van a empezar a ser, vamos a decir, los precios más competitivos unos con otros. Ok. La oferta y la demanda en ese sentido puede equilibrarse, ¿verdad? Pero ahí entra una oportunidad que es la diferenciación. Si vos le das a una persona un producto inmobiliario
donde pueda tener todos los atractivos de una ciudad de primer mundo, ya sea en el centro, lo que pasó en Montevideo, lo que pasó en varias ciudades. Puerto Madero, por ejemplo. Puerto Madero, toda esa parte, bueno, viajando a Portugal. Cierto. Todas las ciudades costeras se terminaron activando de una manera exponencial. Y yo creo que... Inclusive costeras del río, porque vi lo que hicieron en Santa Fe, extraordinario, estuve ahí, y también Corrientes, es un atractivo turístico en la zona, ¿no? Y es muy parecido a nosotros, o sea, no es tan difícil tampoco. Puede ocurrir, digamos. De hecho, el proyecto Franja Costera también puede ayudar, ¿no? Las costaneras fueron una gran conquista. Totalmente. Yo creo que confluyen muchos intereses, justamente en nuestra ciudad costera, en el centro. Bueno, como vos sabés, para mí el año pasado fue un año bastante, vamos a decir, ruidoso, te voy a decir, y hoy en este año, 2026, estoy empezando con una claridad, ¿verdad?, de dirección en el camino que tomaría yo, tomaría nuestro emprendimiento y tomaría posicionamiento dentro de la ciudad. Claro. Por ese motivo es interesante también esta entrevista, para dar a conocer el interés que tenemos de esa apertura. Apertura a la ciudad. Claro, tratás con personas extranjeras mucho tiempo seguramente. Sí. Te consultan, tendrás clientes, tendrás... a ver, Paraguay tiene doble grado de inversión, mejoró también desde ese punto de vista. Parece muy técnico y la gente dice, a mí qué me influye un grado de inversión, en mi bolsillo no me llega. Pero no, el que revisa opciones de inversión tiene en cuenta esas cosas, ¿no? Y está lo otro, ¿no? En los procesos burocráticos. Se está tratando de simplificar, todavía no son... Y después está también la confianza en la justicia. En general, ¿cómo nos ven los extranjeros? Es muy importante el tema que tocas. Esa capa jurídica le da tranquilidad no solamente al europeo que está bien conectado con el gobierno y que desembarca miles de millones de inversión, sino que a esa persona que viene a echar raíces a Paraguay. Claro. Y hay que demostrar que sus hijos van a estar seguros, que nadie le va a tocar esa base que están plantando y que están creando en un nuevo país. Porque la gente que se está mudando acá se está mudando para vivir. Eso, perdón, ahí te hago una interrupción. Hoy hablábamos con el director de migraciones, Corona Huerta, y ellos hablan de una masiva, además de un estímulo ahora como investor grade, algo así que le dan al que viene a Paraguay. Un poco lo que hicieron también los uruguayos en su momento, ¿verdad? O sea, vos venís, invertís y además ya sos ciudadano del país. Ese tema de la seguridad de la inversión que llega por la parte, vamos a decir, del gobierno, yo creo que es muy importante agilizar, dar esa seguridad, dar esa tranquilidad a que las personas que están viniendo acá a invertir, a arraigarse al país, puedan desarrollar su vida y la de sus hijos de una manera tranquila. Claro, ahí también entramos, Tatiana, en la oferta del país. Otra vez volvemos a la cuestión cultural en todo sentido, ¿no? En seguridad jurídica, pero también en niveles de buenas instituciones educativas, en niveles de seguridad ciudadana también. O sea, el que viene quiere todas esas cosas. Claro. Yo creo que ahí, como la estructura de gobierno es bastante, vamos a decir, no te quiero decir milenaria, pero se siente de esa manera, ¿verdad? Yo creo que más el foco sería en desarrollar proyectos de alivianar esa estructura, de optimizar, de que sea más práctica. O sea, esa gente que está ahí, en su momento entró a la institución, al gobierno, y que hoy en día la función prácticamente es una carga más, esa gente no puede quedar flotando, no puede quedar. Entonces, proyectos de viabilización de recursos, donde todo lo que sea tercerizado del gobierno, esto es una opinión personal mía, claro, está bien, sí. Todo lo que sea tercerizado del gobierno se le capacite a ese empleado para que pueda también tener una oportunidad de crecimiento luego de trabajar tantos años en una institución, y que la propia institución contrate esos servicios. Claro, sí, entiendo. Ese es el camino que yo sé que un sector quiere hacer y ojalá se pueda hacer. En educación lo mismo. Vamos a tener que hacer una pausa breve para entrar a la última parte. Después quiero ver un poco cómo encontrarte. Sos activa en redes sociales, estás todo en ese mundo también tan necesario ahora de conectarse a través de este aparatito con el universo.
y sobre todo cómo yo me puedo vincular en una idea con Tatiana, trabajar conjuntamente y desarrollar algo aquí en Paraguay. Vamos a indagar un poco sobre eso y también el legado que ella quiere dejar con esta actividad que tiene. Todo esto a la vuelta de la pausa. Último bloque de Conversando la Noche, hoy como siempre conociendo personas y propuestas interesantes, hoy con Tatiana Genovese, que nos daba una suerte de escenario general de lo que se puede vincular en la ciudad como un lugar en el cual no solamente ocurren cosas materiales, sino también se logra un acompañamiento de toda la cultura de esa ciudad. A propósito, Asunción tiene una linda historia de contar, Tatiana. Madre de ciudades, hay una serie, el Palacio de López mismo es un potencial fabuloso. Yo ya quiero que sea museo, ya está, que el presidente siga haciendo oficina en su casa. A ver, hay muchísimo por hacer. En cada barrio tiene una historia, también Trinidad tiene una historia. Las Mercedes se transformó, está sufriendo los dolores de parto también porque ya hay demasiados lugares gastronómicos. En fin, me quedaba pensando, si yo quiero contactar contigo, te encuentro en las redes. Sí. ¿Vos estás en Instagram cómo? Estoy como Tati Genovese. Okay. También tengo una página que se llama Conexión con lo Esencial. Okay. Que ahí es más mi parte humana. En Google ahí pongo Conexión con lo Esencial, Tatiana Genovese. Tatiana Genovese. Un programa de radio, tuvimos 2 años al aire, una radio online, que sería más el tema de la transición humana. Ajá. ¿Verdad? Vamos a decir, el equilibrio con su interior. Ya. De eso se trata. Y me olvidé también de decir al principio que todos conocimos a tu famoso padre, Pirulo Genovese, que fue un gran deportista, pero además un tipo de muchas relaciones públicas también, muy querido, que se nos fue hace poco tiempo. Sí. Recuerdo también de él. Lo tuvimos y lo disfrutamos en la totalidad de esa palabra, 88 años. 88 años. Mi papá realmente fue para nosotros un bastión. Sí. Y tuvo una trayectoria de vida espectacular. En breve probablemente hagamos un homenaje también. Ah, qué bueno. Para poder mostrarle a la ciudad de Asunción el señor deportista, economista, amigo, farrista. Sí, el querido Pirulo. Vos sabés que tanto le decíamos Pirulo que no me acuerdo su nombre verdadero. Pedro Antonio Leonardo Genovese. Como tu abuelo. Mi abuelo, sí. Mi abuelo Ramón Enrique Genovese. Ya. Y mi bisabuelo Pietro Camilo Genovese. Pietro, claro, Pietro Camilo. Sí, no, Pirulo para toda la vida y siempre, hasta en los últimos tiempos me solía saludar siempre. Y claro, ¿por qué menciono esto? Porque Asunción también está compuesta por estas sagas familiares y estas tradiciones, hasta tal punto el extranjero que viene siempre nos dicen, ustedes se conocen todos, son todos parientes. Todavía conserva, a pesar de lo que creció Asunción, ese sentimiento muy, muy de comunidad, ¿no? Y eso hay que explotarlo. Yo creo que tiene que ver mucho con las raíces, ¿verdad? Donde uno echa raíces, donde uno elige echar raíces, que es lo que está pasando ahora con muchos extranjeros que están viniendo a Asunción. En aquel momento, a inicios de 1900, con las inmigraciones, las familias que venían de Italia, de Francia, de diferentes partes del mundo, de Europa, a hacer la América, ellos vinieron con una visión de prosperidad a largo plazo. O sea, ellos vinieron para quedarse. Sí. Y ahí es donde empezaron el tema industrial. Por eso mi historia está muy ligada a lo que es la producción, la creatividad. Mis raíces tienen mucho que ver con esa cultura de trabajo, con esa cultura de resiliencia, de empatía, porque no te queda otra. Cuando la resiliencia toca tu puerta, tenés que ser empática contigo misma. Vos sabés que sí, estoy pensando en los Albersoni, los Escabones, los Socolillos, todos vinieron para laburar fuerte. Y no es que comenzaban ya con los imperios que después construyeron. Lo fueron haciendo muy de a poco y sobre todo con un esfuerzo enorme. Pero las familias árabes también, las familias que venían del Líbano. Así mismo. A mí me fascina eso porque me tocó, cuando entré a administrar esta propiedad, vi una arqueología familiar espectacular. Y me familiaricé con eso y también tuve mucha curiosidad de la historia de los Escabones, de la historia de los Saba, de la historia de los Sucolillos, Moscarda sería en este caso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y cómo ellos fueron creciendo y arraigándose desde la mercería de ramos generales, luego la tabacalería, luego esto, y cómo entre ellos se conocían. Yo tengo una valija. Una red. Sí. Inclusive, yo le explicaba el otro día, vinieron empresarios judíos, me pidieron una charla, le decía, en Asunción ocurrió un fenómeno muy interesante, que árabes y judíos trabajaban juntos en el centro, Sí, sí. y era como una especie de comunidad conjunta. No había lo que después vimos que ocurrió lastimosamente en el mundo, grandes familias judías que han crecido muchísimo, como decía, vendiendo ropa al principio, mercerías, y bueno, ellos construyeron finalmente esta ciudad también. Totalmente, ellos tienen una base de conocimiento para hacer crecer la economía a donde vaya. Claro, venían con ese know-how. Sí, vienen con ese know-how, y eso implementaron mucho. Y eso se aprovechó acá en Paraguay, en Asunción, en esa época. Muchas personas fueron hacia el interior, Concepción. Eso te iba a preguntar, Tatiana. Lo tuyo también puede extenderse como concepto a Encarnación, que es un fenómeno. Total. Ciudad del Este, que es otro fenómeno. Y la idea es eso. Yo creo que la gente aproveche la infraestructura que tiene, el conocimiento que aplica a esa infraestructura, para luego poder hacerlo medible, escalable y replicable. Okay. Porque esto se puede hacer un modelo de reconversión de espacio como, vamos a decir, ecosistema vivo, sí, para activar una ciudad como el centro de Asunción. Claro. También se puede replicar en centros de otras ciudades, en el entorno más histórico que tengan. De hecho, estuve en Concepción después de mucho tiempo, y ahora se va a hacer la costanera, porque había quedado trunca esa obra, y todo el entorno del puerto de Concepción es fabuloso, extraordinario. Sí, Unas sí, instalaciones que sí. Y Pilar también, la misma historia, tiene la historia de manufactura de Pilar, tiene la historia... O sea, cada ciudad tiene ese valor que a lo mejor no nos estuvimos explotando, ¿verdad? Que se postergó mucho tiempo, Tatiana. Y es importante visibilizar eso, porque es la identidad que tiene la ciudad. Si nosotros no protegemos nuestra identidad, de acá a unos años, nos vamos a realmente olvidar o no saber quiénes somos. Claro. Eso es muy importante. Es muy importante. Así como se sienten orgullosos los panameños, Panamá Vieja, que llevan a ver, Quito reformuló todo su centro histórico, es una experiencia fabulosa. Medellín, una ciudad muy conflictiva, ahora es ejemplo mundial, porque revalorizaron justamente su identidad. ¿Cómo te gustaría? A ver, somos muy jóvenes, así que no pensemos en nada raro, pero tu legado, ¿cuál es el legado de Tatiana Genovese? Si tuvieras que pensarlo. Yo creo que mi legado, la huella que dejé en la ciudad de Asunción, sería esta idea, esta visión, este trabajo que me dediqué a mostrar que sí se puede, que es posible, contra todo pronóstico, vamos a llamarle. Claro. Sí se puede. Se puede, una semilla, nunca hay que subestimar el poder de germinación que tiene, porque eso es lo que está pasando ahora. Sí. Está germinando esa semilla que en algún momento, 9, 10 años atrás, nació con una visión, con una idea de haber viajado, de haber visto y decir, esto se puede hacer acá. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el puerto de la ciudad de Asunción, está sucediendo en el eje de calle Palma, esa vamos a decir, revivir el corazón de nuestro país, que es Asunción. Me encanta porque hay mucha gente muy joven, Tatiana, que está teniendo esas iniciativas, y a veces uno dice, pero son chiquilines, y de repente generan cosas extraordinarias. Pasó en el barrio San Jerónimo, ahí cerca del centro también. Pasó con algunas ferias que se hacen de la agricultura familiar. Fueron ideas que parecían muy ingenuas al principio, y sí, lo de Chacarita que te conté. O sea, ojalá se repliquen más Tatiana Genoveses en todo el país. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Que cada una se sienta con la misma fuerza que tuviste vos para generar esos movimientos. Y el ingrediente también de que vos sos una fiel representante de que las mujeres tienen también ese empuje, a pesar de que los hombres hemos sido bastante duros en tratar de mantenerlas medio lejos de los sitios de decisión. Muchísimas mujeres hay que han hecho este camino tuyo también en Paraguay. Sí, y las mujeres que hacen este camino, ¿verdad? Que sería vamos a decir, el menos transitado y el más difícil. Sí. Son personas que tienen una característica que no solamente tienen un carácter definido fuerte, sino que también ya no pueden compartir un ambiente donde lo real no prime.
Claro. Lo real en el sentido con uno mismo. Sí, entiendo. ¿Verdad? O sea, yo soy muy auténtica y soberana en mi forma de ver la vida. ¿Verdad? Eso comparto, entiendo que respeto muchísimo que la gente vea la vida de la forma que quiere cada uno. Claro. ¿Verdad? Pero sí, eso para mí es importantísimo, que la gente no pierda esa autenticidad, ¿verdad? Porque Claro. es lo que te da, vamos a decir, la seguridad de crecer en cualquier ámbito. ¿Ves? Si yo pude, Esa está buena. Usted La también gente va a puede. poder, Claro ¿sí? que sí. Eso me gusta. Suelo decirle yo también a los chicos más jóvenes que inician en periodismo. Y me quedo con la pregunta final, es si Paraguay, más allá, porque tenemos problemas, obviamente, hay problemas políticos, sociales, siempre vamos a estar debatiendo eso también, pero ¿te parece que igual tenemos un destino de crecimiento y de prosperidad? sí, yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de el momento que estamos viviendo, es una mezcla de las personas que están apostando con la visión a nuestro país, a nuestra capital y a nuestras ciudades. Es una mezcla de la infraestructura del gobierno, tiene que dar esa garantía Claro. de que la justicia pueda generar una tranquilidad para las personas que están viniendo a arraigarse a nuestro país, ¿verdad? Y creo muy importante también que la gente, el espíritu Sí. humano de las personas no tiene que apagarse. Bien, me parece bien. Mantengamos el optimismo a pesar de todo. Bueno, Tatiana, disfruté mucho esta charla. La idea era justamente llevar estos pensamientos a la casa. Mucha gente ve y después continúa esto preguntando, debatiendo. Ya saben cómo encontrarla a Tatiana entonces también, porque la idea es que no dejemos una lección acá, sino que al contrario, que dejemos más preguntas, más ganas de hacer cosas, más ganas de moverse, siempre mirando en el progreso de nuestra sociedad. Tatiana, gracias por venir. Por favor, Mario, a vos muchas gracias por venir y solamente quería irme con esto. Sí. La cultura es un complemento, perdón, la cultura no es un complemento, Ok, es desarrollo. ok. Ajá. Las ciudades del futuro se construyen con personas, no solamente con edificios, y todo empieza por una semilla. Qué genial, sí. Eso- A veces una simple idea es esa semilla que puede desarrollar fenómenos, como el caso de Puerto Asunción, donde siempre voy a mis ferias de vinilo, o como el caso de tanta gente que en el interior de una idea mínima hizo un fenómeno. Ahí está Encarnación, ahí está el desarrollo de ciudades como Pedro Juan Caballero, o como Salto del Guairá, que a veces olvidamos tanto los asuncenos y que son fenómenos ya. Gracias y tengan ustedes muy buenas noches.